histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Chara, para cerrar, Fausto del movimiento, y después que termine Fausto, vamos a dejar también obviamente un espacio para aquel que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención, queda abierto. Y hay pizza y... Eso, ahí para comer. Vamos a ponernos la Bueno, buenas noches. ¿Suena muy feo? ¿Se escucha mal así o prefieren? Habla normal, sí. Alcanza. No sé si me va a dar la voz, pero bueno, vamos a intentarlo. Se sentía como una fibra. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este nuevo aniversario del MRO, 63 años ya. Mucho ha cambiado desde el 61, ¿no? Aquel 21 de abril del 61, desde que se funda el MRO, y hay otras cosas que no han cambiado desde esa fecha. En particular, lo que no ha cambiado es que seguimos bajo el dominio de la burguesía, seguimos bajo la fase imperialista del capitalismo. Es más, se ha agudizado profundamente el proceso que caracteriza al imperialismo, que es el dominio del capital financiero, que, a diferencia de algunos malos entendidos, el capital financiero es la fusión de los bancos con el control de la industria, del transporte, de la producción. Hoy en día, mucho más todavía que en la década del 60, que algo que ya existía, mucho más todavía, el control de cada aspecto de nuestra vida, de la producción de cada aspecto de la vida humana, está en manos de monopolios multinacionales. Si ya en la década del 60 y ya mucho antes, casi 60 años antes, Lenin caracterizaba la fase del capitalismo como la fase del dominio de los monopolios, si ya en la década del 60 eso se había agudizado, ¿qué podemos decir ahora? Hay estudios por todos lados, solo hay que encontrarlos y leerlos, donde por ejemplo se denuncia el hecho de que la producción de alimentos a nivel mundial, el control del mercado de alimentos recae en 4 o 5 empresas multinacionales. El transporte de cada cosa que consumimos recae en 4 o 5 empresas navieras, o menos todavía. El control de la energía, el control de cada aspecto de nuestra vida, el control de la producción de lo que necesitamos para sobrevivir, está en manos de puñados cada vez más pequeños, de monopolios cada vez más grandes, que a su vez tienen como accionistas a un puñado de burgueses cada vez más pequeños y cada vez más asquerosamente ricos. Esa característica del imperialismo no ha cambiado, como decíamos, se ha agudizado. Y este proceso de concentración del capital, que es extremo, es el primer responsable de la desigualdad social que se vive. Porque es una argucia del reformismo, del progresismo, pensar que el problema es la mala distribución de la riqueza. Lo van a decir por todos lados, ahora ya ni eso, porque la verdad es que ni siquiera lo plantean, pero es la banderita, el caballito de batalla del Frente Amplio, del peronismo, de los diferentes sectores que se plantean adecuar lo mejor posible o vivir dentro del capitalismo. El problema es la desigualdad. Bueno, el problema no es la distribución de la riqueza se distribuye en manos de la burguesía porque la burguesía controla los bienes de producción. Y eso es la cuestión. Y una de las tantas cosas que no han cambiado, es que sigue siendo imprescindible para la clase obrera expropiar a la burguesía de los bienes de producción. No va a haber redistribución de la riqueza si no hay un proceso de revolución que expropie a la burguesía. No hay vuelta. La experiencia histórica de más de 200 años de la clase obrera enfrentando a la burguesía debería demostrarnos eso. No ha cambiado ese hecho, sino que se ha profundizado la hegemonía, el dominio de los capitales, los grandes capitales sobre la producción a nivel mundial. Y esta hegemonía, esta concentración de la riqueza tiene un montón de consecuencias. En primer lugar, una consecuencia es el hecho de que la disputa por los recursos, el control de los recursos naturales, el control de las materias primas, el control de los sectores productivos, se agudiza. La disputa que viene acompasada de esta es la disputa por aumentar constantemente los niveles de explotación de la clase trabajadora a nivel mundial. Por eso lo vemos por todos lados. Para empezar,
Casi la mitad de la población del mundo pasa hambre o vive en situación de extrema pobreza. Hay más de 2.000 y pico de millones de personas que viven en la pobreza del mundo, según las cifras de la propia burguesía. Y la clase trabajadora, que somos los que generamos la riqueza, vivimos en condiciones cada vez más precarias. La reforma jubilatoria que se planteó acá el año pasado es un caso particular de un proceso de reformas que se viene dando desde los estados europeos, en toda Latinoamérica, en un proceso constante de avance sobre los servicios que el Estado brinda para sostener a la población más en situaciones más precarias. La situación de la vejez, las situaciones de invalidez, etcétera, etcétera. El avance en la precarización laboral, las nuevas formas del trabajo constantemente la burguesía impulsa. Por un lado, la automatización, el aumento de las herramientas que permiten obtener mayor productividad del trabajo. Y por otro lado, la lucha constante de la burguesía por la rebaja del costo laboral, la rebaja del salario, la rebaja de prestaciones laborales, todo lo que está planteado en las sucesivas reformas laborales que se plantean sistemáticamente en todo el mundo, en Latinoamérica y en nosotros. Eso no ha cambiado, sí, se ha agudizado en esos 63 años. Lo que ha cambiado, y bastante radicalmente, es la correlación de fuerzas entre la burguesía y la clase trabajadora a nivel mundial. En la década del 60, cuando nace el MRO, es una época de confrontación directa entre la burguesía y la clase obrera, donde en muchos lugares la clase obrera desarrolla procesos de toma del poder y en otros lugares se plantea la lucha directa en esa cuestión. Y eso permeaba la vida cotidiana. Cuando los compañeros de Macedad describen lo que era el sindicalismo de la década de los 60, incluso los sectores que hoy en día, y que siempre fueron los sectores más burocratizados, como Partido Comunista, Partido Socialista, etc., generaban procesos que hoy en día serían inimaginables de plantear a nivel de confrontación con la iglesia. La disputa tal vez era, bueno, el método de lucha, las fases que hay que seguir, pero estaba en el quehacer de la clase el enfrentamiento con la burguesía. Existía el llamado bloque de los países socialistas, existían procesos revolucionarios en diferentes lugares del mundo, procesos de independencia en África, en Asia, procesos revolucionarios con planteos socialistas en diversos países. Ese proceso es radicalmente diferente hoy en día. La correlación de fuerzas que vive nuestra clase con respecto a la burguesía es brutalmente más desfavorable. Las derrotas de la década del 70, de la década del 80, retrocesos de procesos revolucionarios, arrastraron y generaron un proceso, fomentaron un proceso de retroceso ideológico de la clase. Y durante la década del 90, cuando se generan diversos procesos de lucha, el compañero hablaba del movimiento piquetero, pero en todo el mundo se generan procesos de lucha, que la clase obrera siempre lucha. El problema es que esos procesos de lucha van generando o van siendo capitalizados por lo que luego van a ser los llamados progresismos. A nivel ideológico campea los posmodernismos, los planteos de cambiar el mundo sin tomar el poder y el planteo de la posibilidad de que las luchas sociales sean conducidas de vuelta a la institucionalidad burguesa por diferentes sectores. Y así, a principios de los años 2000, surge todo el auge de los progresismos. En este momento, en esta época, nosotros estamos viviendo en estos años un proceso donde las condiciones de vida de la clase y las condiciones del saqueo imperialista se han agudizado brutalmente. Y hay un punto de inflexión importante a señalar, que fue todo lo que se generó en torno al COVID-19. Los años 20 y 21 marcan un quiebre brutal en todo lo que es niveles salariales, niveles de acceso a la salud, a la educación. Acuérdense que inmediatamente después de los despidos masivos, las rebajas salariales que el progresismo firmó a los gobiernos de derecha o los aplicó directamente desde sus gobiernos, como en Argentina, se viene un proceso de alta inflación de los alimentos a nivel mundial, en un proceso especulativo que generó una carestía brutal, que la vivimos hasta el año 2021-2022. Todo esto generó una brutal caída de las condiciones de vida de las masas, y Latinoamérica fue el continente que más sufrió. El continente donde la pérdida salarial fue mayor, la caída del empleo fue mayor y el aumento de la pobreza ha sido mayor. Y la derecha tradicional. Hay un dato
que no es menor, que deberíamos discutirlo y debatirlo en profundidad. Desde el año 2019 hasta diciembre del 2023, hubo en Latinoamérica 19 elecciones de la democracia burguesa. En 17 ganó la oposición. En este proceso surgió Milei, surgió Bolsonaro, surgieron planteos que se proponían como de afuera del sistema. Milei declaraba que él tenía que estar en el Congreso, que era un nido de ratas. Lo decía así en la televisión y en la prensa. Y con ese discurso se ganó la posibilidad de capitalizar gran parte del odio que los sectores de capas medias y los sectores populares, en muchos casos de la Argentina, experimentaban respecto a esa democracia burguesa que comienza a mostrar los síntomas de podredumbre por todos lados. En América Latina, esta alternancia entre los gobiernos, que en la mayoría de las elecciones ha perdido el gobierno oficialista, lo que demuestra es que no ha habido nadie que le esté dando soluciones a las masas. En el marco de la pobreza, en el marco de la precarización de las condiciones de vida, no hay una alternativa que realmente responda a las condiciones de vida de las masas. Viene uno, gana, inmediatamente comienza el descrédito. ¿Qué le pasa a la izquierda? El progresismo saludó la victoria de Pietro en Colombia como un gran avance. Rápidamente se demostró más de lo mismo. En Chile, luego de la revuelta popular, todo el proceso que se da frente al gobierno de Piñera, que no cayó, el progresismo interviene para dar una salida hacia con lo que fue el plebiscito constitucional, para sostener a Piñera y plantear la renovación dentro del sistema, que fue con Boric. Rápidamente se demuestra que eso no era ninguna salida para nada, y rápidamente se agota ante el propio pueblo, porque Boric, que gana las elecciones, luego pierde el plebiscito constitucional. La reforma constitucional que plantea es derrotada. Se fortalece la derecha y la derecha plantea un nuevo plebiscito constitucional y lo vuelve a perder. Terminan quedándose con la constitución de Pinochet. Es decir, lo que se ve ante las masas, la situación política que hay, es que no hay respuesta. No hay sectores que estén dando una respuesta a las condiciones de vida de las masas, y hay esta búsqueda de una alternativa. Y los que están dando una alternativa en el discurso, los que por lo menos se plantean como críticos al sistema, en muchos lugares son los sectores de la derecha, que tienen un discurso más que ortodoxo, Milei por ejemplo, y tienen la ventaja de que critican abiertamente al sistema político, al Estado, para hacer más de lo mismo, obviamente. Y ante esto, lo que se ve es el enorme retroceso que ha tenido la izquierda en todo el continente y a nivel mundial también. Lo cual es un reflejo de esta correlación de fuerzas totalmente desfavorable que tiene la clase obrera con respecto a la burguesía. La burguesía tiene muy claro a qué se enfrenta, tiene muy claro la necesidad de clase, de tener iniciativas como clase. La clase obrera está dispersa, está dominada por tendencias que le plantean siempre buscar lo mismo dentro del sistema, o directamente no ve ninguna salida política, ni dentro ni fuera del sistema. Hay sectores revolucionarios, por supuesto, los ha habido y siempre los habrá, pero se encuentra en un proceso de retroceso y debilitamiento. La burguesía es muy clara y lo tiene muy claro esto, y por eso golpea constantemente. No es que ante el auge del reformismo no ha golpeado a los revolucionarios, al contrario, ante el auge del reformismo o el auge de gobiernos que se plantean como alternativa por derecha, tenemos compañeros presos en Ecuador, perseguidos, compañeros del MGTL, a los cuales les mandamos nuestra solidaridad de acá. La persecución brutal a la familia Villalba en Paraguay, que no es porque se llaman Villalba, sino porque son parte, muchos de ellos, y son una imagen pública de lo que es el Ejército Popular del Pueblo Paraguayo, el EPP. A los cuales también manifestamos en este momento nuestra solidaridad, que hace unos pocos días han estado sufriendo una persecución brutal en la Argentina, donde tienen asilo político y ni siquiera se respeta eso, por supuesto. Y ni hablar lo que mencionaba la compañera de la situación que se vive en Medio Oriente. Todo esto es parte de eso, de ese proceso de concentración del capital que agudiza las contradicciones. La disputa por los recursos, la disputa por la explotación de la mano de obra, lleva inevitablemente a las guerras interimperialistas, las disputas interimperialistas. Los grandes bloques hegemónicos, no es casual que China y Estados Unidos son los países que más se confrontan entre sí. Las empresas más grandes, los burgueses más ricos son norteamericanos o son chinos.
la disputa por el control de las rutas de comercio, los recursos energéticos, el mercado europeo, toda esa disputa es lo que genera este escenario que vivimos de guerra en Ucrania, amenazas de guerra por todos lados y la impunidad total con la cual el Estado genocida de Israel practica una acción de exterminio contra el pueblo palestino. Todo está enmarcado en ese proceso de contradicciones imperialistas que, si bien se la dan con todo entre ellos, siempre usando a los pueblos oprimidos, porque no es que las potencias imperialistas se enfrentan entre ellos directamente, sino que siempre el foco está en terceros países donde hay o rutas comerciales importantes, o hay recursos, etcétera, etcétera. Siempre la carne de cañón, siempre los muertos los ponen los pueblos explotados. Es todo parte de este conglomerado de contradicciones interimperialistas, pero que debemos recordar que siempre tienen como principal objetivo el aumento de la explotación de la clase trabajadora a nivel mundial. Nuestra clase, en un franco retroceso a nivel ideológico en las últimas décadas, está en una posición de extrema desventaja frente a eso. Si bien, como decía, hay chispazos, hay lugares, hay sectores que plantean la lucha revolucionaria, como clase hay un enorme retroceso objetivamente, y se puede ver cada vez que un compañero de otro país lo plantea. No nos pasa solo en Uruguay que hay un retroceso muy grande de las condiciones de lucha y de conciencia de la clase. Es un momento histórico muy diferente a ese de la década del 60. En nuestro país, viniendo ya un poco más al momento actual, estamos inmersos, no hay ninguna novedad, en la campaña electoral ya abiertamente. Si bien ya desde el año pasado ya se venía gestando todo esto, ahora ya es lo que hegemoniza todo, ¿no? Y esta campaña electoral se da en un proceso de una situación donde las condiciones de vida de la clase, las describían los compañeros anteriormente, ¿no? No hay mucho para agregar. Siguen siendo paupérrimas como en todo el mundo, con las características propias de nuestro país, por supuesto, pero sigue la clase viviendo con situaciones de salarios que no alcanzan para vivir, con condiciones de pobreza, sufriendo la violencia en los barrios, sin acceso a la salud. Las condiciones básicas de existencia son un problema diario. Fernando decía, para el trabajador, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, la lucha es cotidiana. Y normalmente la lucha es para pagar alquiler, la lucha es para comer un plato de comida, para mandar a los gurises a la escuela. Esa es la lucha en la cual está inmersa nuestra clase trabajadora, la lucha por la sobrevivencia al día a día. No hay lucha política de la clase contra la burguesía. Y mucho menos puede haberla en este terreno electoral, donde si bien ese es el panorama, a diferencia de lo que pasa en Argentina, en el Uruguay hace varios años tenemos un proceso de estabilización económica. Las variables macroeconómicas para el Estado le dan bien, la inflación está controlada, la deuda es premiada por la burguesía imperialista, tienen el carácter inversor en niveles históricos. El clima de negocios, el clima para hacer inversiones es precioso para las multinacionales, no hay ninguna que tenga problemas. Si tienen un problema se van a un tribunal como el CIADI, un tribunal internacional, o un tribunal en otro país, y van a un juicio contra el Estado y van a ganar un resarcimiento económico. Entonces, la estabilidad económica macro, que se traduce luego en la estabilidad económica, porque si bien el trabajador la pelea todos los días para tener que dar el plato de comida, para tener que pagar las cuentas, pagar el alquiler, no hay grandes cambios dramáticos como está pasando por Argentina en este momento, que te duplican el alquiler de un día para el otro. Esa estabilidad que viene ya desde hace cierto tiempo le genera las condiciones para este discurso de la estabilidad política, la estabilidad social, donde el discurso político del Frente Amplio ha campeado, domina hegemónicamente y se siente como en su salsa. Y es la expresión política de eso. Si bien además de ser expresión política, también es causa de toda esta estabilidad social que se vive. En ese contexto, nosotros planteamos que en esta campaña electoral que ya está abierto, tanto el Frente Amplio como los partidos de la coalición defienden el mismo programa. No puede haber ningún trabajador que tenga una duda sobre eso. Uno puede hablar con cualquier trabajador en nuestro país y te va a decir, bueno, a nivel programático, ¿cuál es la gran diferencia? ¿El Frente Amplio va a dejar de pagar la deuda externa? No. ¿Va a generarle algún tipo de molestia a las multinacionales para que saqueen el suelo, el agua, destrocen todos los recursos naturales y se lleven las ganancias para las casas centrales? De ninguna manera, no lo va a hacer. El Frente Amplio va a generar algunas condiciones de desarrollo de la soberanía nacional, de ninguna manera.
¿El Frente Amplio va a cambiar algo con la impunidad de la dictadura o con la impunidad del aparato represivo? De ninguna manera. No hay ningún... Y podemos seguir rastreando la capacidad de lucro del capital financiero, los grandes aspectos de la vida. Ningún trabajador te va a plantear que el Frente plantea algún cambio importante respecto a eso. Y tampoco lo plantea en lo pequeño, en lo más cotidiano. Pequeño en los grandes números, importantísimo en lo cotidiano. Por ejemplo, el candidato a la presidencia del Frente Amplio con más posibilidad de ganar, que es Yamandu Orsi, planteaba el otro día, cuando Delgado decía que el Frente iba a aumentar impuestos, Yamandu Orsi dijo: nosotros hicimos la reforma tributaria. Nosotros sabemos cómo funciona esto. Lo que tenemos que hacer nosotros es aumentar el PBI. Está un 3%, hay que aumentarlo para que luego podamos repartir más. A los que han leído sobre el tema del neoliberalismo y la teoría del derrame, es eso, ¿no? O sea, no hay nada nuevo en eso. Y eso ha cambiado respecto a la década de 60 con respecto a ahora. El compañero mencionaba la lucha de los compañeros del MLN, de las cuales muchísimos dieron la vida por eso. La dirección del MLN, la dirección actual del MLN, dio un vuelco de 180 grados en los planteos que tenía en ese momento y lo que hizo cuando fue el gobierno. Aquellos que en esa década de 60 se planteaban enfrentar al imperialismo, enfrentar al gobierno y lo hacían materialmente, se terminaron convirtiendo en ministros de defensa, ministros del interior, comandantes de las fuerzas represivas, garantes de la impunidad y, como Mujica, el sumum de lo que es la convivencia democrática. Mujica, que se ha cansado de dar conferencias con Sanguinetti, con la calle Padre, representando la continuidad democrática. Pues bien, ese planteo del Frente Amplio acerca de la defensa de la estabilidad democrática burguesa es uno de los principales activos que el gobierno actual presenta hacia el exterior, presenta hacia el imperialismo. Principal virtud que le plantean del Uruguay es la estabilidad institucional y la estabilidad democrática para la inversión. Esa es la política. Y en ese marco es que se da el hecho de que Orsi puede decir estas cosas. No es que lo estén diciendo y planteando para el futuro, ya lo han hecho, ya han aplicado la teoría del derrame. Si el Frente Amplio pudo generar algunas mejoras en las condiciones de vida de las masas a principios de los 2000, fue porque hubo unas ganancias espectaculares, récord de parte de la burguesía exportadora. Y eso es lo que tienen para ofrecerle a la clase obrera. Y en lo más, incluso en lo más cotidiano, como el tema del empleo, Raffo plantea, Claudia Raffo, ¿no? Laura Raffo, perdón, la candidata del Partido Nacional, plantea que ella va a tener un programa de generar 15.000 puestos de trabajo para jóvenes, con, por supuesto, empleos precarios, ¿no? Un año de empleo, con el despido sin indemnización al final, sin aportes patronales, etcétera, etcétera. ¿Qué plantea en contraposición el Frente Amplio? Bueno, COSE plantea el plan ABC, que aplicaron acá en Montevideo, extenderlo a nivel nacional. El plan ABC en la parte laboral, ¿qué es? Es el empleo precario, es la gente que trabaja a contratos a términos de 8 o 9 meses, sin ningún tipo de aporte a seguridad social, sin despido, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene para ofrecer el Frente Amplio en lo concreto, en lo más pequeño. Ni hablar de cuestiones como el no pago de la deuda o cambiar la estructura productiva. Es exactamente el mismo programa, más allá después de algunos matices que pueda haber en la aplicación. El Frente Amplio planteaba que el gobierno actual iba a desmantelar el MIDES, que iba a desmantelar el sistema de cuidados, y lo mantuvo, porque eso no es un invento del Frente Amplio. Todo este sistema, estas políticas de contención social, es del Banco Mundial. Entonces, tanto el Frente como la coalición multicolor tienen exactamente el mismo programa. Es un programa de defensa de los intereses imperialistas, es contrario a los intereses de los trabajadores, y no es ninguna novedad para la clase trabajadora eso. El tema es, ¿qué alternativa hay? Pues bien, lo que se plantea desde la izquierda crítica, que decide participar en lo electoral, es algo similar a lo que pasa en Argentina, que seguramente pasa en todo el mundo, que es la rebaja del planteo programático con miedo de quedar aislado. Entonces, con miedo de aislarme, aíslo mi programa yo mismo. Me callo la boca yo mismo de lo que pienso, lo que digo pensar, y digo otras cosas. Entonces tampoco por la izquierda ustedes van a encontrar en esta campaña electoral que se hable de la estructura productiva del país, que se cuestione el tema del sometimiento al imperialismo, ni siquiera que se cuestione algo tan elemental como el hecho de, bueno, ¿cómo se financia el Estado y cómo gasta el Estado?
¿Cómo se financia nuestro Estado? Se financia con los aportes exclusivamente de los trabajadores. El discurso de la reforma jubilatoria fue que el BPS está desfinanciado y que por lo tanto el Estado tiene que sostener el BPS. Ahora, nadie se preguntó por qué estaba desfinanciado el BPS. El BPS está desfinanciado porque los sucesivos gobiernos, blancos, colorados y Frente Amplio, fueron eliminando sistemáticamente los aportes patronales. Y los que quedan los redujeron. Y la perspectiva es que sigan eliminándolos. Es decir, que solo los trabajadores sostienen el sistema provisional. Y lo que falta, ¿de dónde viene? De rentas generales. ¿Y quién sostiene rentas generales? ¿Dónde viene la principal recaudación de impuestos? El IRPF, el IVA. Es decir, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores. Bueno, no van a escuchar eso en la campaña electoral. No está cuestionado. Ni siquiera por los sectores que se plantean como la izquierda. Es decir, tampoco en la campaña electoral está planteada la posibilidad por parte de un sector de la izquierda de un programa de ruptura con esta total coincidencia programática que existe. Se plantean planteos tímidos que no asusten a la base electoral del Frente Amplio, porque está el anhelo de conseguir alguna banca en los diputados que bueno, permita desarrollar su construcción propia, vaya uno a saber qué. Pero el planteo de un programa que vaya realmente a las cuestiones elementales de la clase trabajadora no está. Los puntos de acuerdo, si ustedes los pueden ver, son públicos, de los sectores que se plantean como izquierda, giran en torno al plebiscito mal llamado contra la reforma de la seguridad social. El plebiscito que está planteado no plebiscita la reforma de la seguridad social. El plebiscito que está planteado, que plantea 3 puntos, no cuestiona elementos centrales de la reforma de la seguridad social, por ejemplo, ni siquiera el método de cálculo de las jubilaciones, pero no cuestiona la esencia del sistema jubilatorio, que es el hecho de que lo bancamos los trabajadores y los patrones no pagan, no. No está planteado eso. En torno a eso, oportunistamente está planteada una campaña electoral, un eje que claramente es un acuerdo puramente electoral para avanzar hacia la perspectiva de una posibilidad de una banca. Posibilidad que está abierta. Porque es probable que este año, o sea, ya está, va a ser un récord en cuanto a partidos que se presentan para las elecciones internas. Es probable que se llegue hasta 23 partidos hacia las elecciones internas. Para que tengan una idea, en el 2019 eran 15 los que se presentaron en las internas. Lo cual en principio muestra la magnitud de la fiesta de la burguesía que se viene, ¿no? La fiesta de la democracia burguesa. Esta forma, la democracia burguesa, mediante la cual la burguesía ejerce su dictadura, nosotros hablamos de dictadura de la burguesía en el sentido de que la clase burguesa es la que decide por sí y ante sí qué se hace en este país. La clase trabajadora, los sectores explotados, el pueblo, no tiene nada que decir en lo que se hace realmente en este país. Lo que queda para elegir es quién va a administrar el Estado burgués, quién va a hacer tal o cual medida, pero las grandes decisiones no las participa de ninguna manera el pueblo de este país. Ya sea votando en los candidatos o ya sea en los plebiscitos que se han planteado. En esta fiesta de la burguesía que va a ser el proceso electoral, va a haber récord de partidos. Y bueno, ¿qué va a reforzar eso? Va a reforzar la idea de la representatividad. Bueno, si en 23 partidos no estás representado, no te representa nadie. Ese va a ser, no te viene bien nada. El proceso electoral hasta un partido digital tenía, ¿no? Lo que muestra esto es la enorme dispersión que hay en esa izquierda que se plantea como crítica, o ni siquiera a la izquierda, más aún, en todos los sectores que se plantean como críticos a esto que existe actualmente. Y esa dispersión justamente es uno de los problemas que enfrenta la izquierda, que intenta levantar un programa alternativo. Refleja la debilidad que en este momento la correlación de fuerzas posee nuestra clase social. Peor aún, porque encima de que está todo este planteo del proceso electoral, hay sectores que históricamente no han participado con candidatos en las elecciones, que con el tema del plebiscito encuentran la ventanita para participar de todas maneras del proceso electoral con un planteo rebajado. Y es así que gran parte del movimiento que se plantea como alternativa dentro del movimiento sindical, o debería decir que se plantea como alternativa dentro del PCNT, porque un sector de lo que se reivindica como clasismo, que no ve nada por afuera del PCNT, sectores que están dentro de ese movimiento que plantean no participar electoralmente, se
vuelcan con todas sus fuerzas a militar el plebiscito. Y a militar el plebiscito lo hacen junto con los sectores de la izquierda que se presentan electoralmente y con la burocracia sindical que sostiene el Frente Amplio. Y en ese marco uno cabría preguntarse, bueno, ¿qué proceso de avance de la conciencia de la clase genera esto? Nosotros no lo pudimos encontrar. ¿Por dónde va a avanzar la conciencia de la clase con este planteo plebiscitario? Porque uno diría, bueno, en el cuestión de la forma, el plebiscito, bueno, reforzar la democracia burguesa, su retroceso. En el contenido capaz que compensa, porque si el contenido es de ruptura, el contenido programáticamente cuestiona cosas, puede compensar y incluso haber un avance. Pero realmente, si ustedes le preguntan a cualquier trabajador, lo que se está plebiscitando, ¿qué es? El aumento de la edad jubilatoria de 65 a 60 años, la SAFAP, si puede dejar de participar en ese aspecto de su negocio, los bancos. La cuestión es, hay cuestiones que se están planteando más profundas, se está cuestionando el hecho de que el sistema jubilatorio está al servicio del capital como el resto del Estado, se está cuestionando el hecho de que el sector financiero sea un sector privilegiado y que lucra con todo, no solo con el sistema jubilatorio, con la salud, con la educación, con todo. No, la oportunidad que se tenía de plantear críticas al sistema profundas, cuestionar con la clase hasta dónde va la reforma jubilatoria, se perdió. Y lo que hay es un planteo oportunista impulsado por un sector dentro del PIT-CNT que vio la oportunidad en esto de avanzar en sus posiciones sanitarias. Desde el marxismo y el MRO, que se reivindica dentro de esta corriente del movimiento obrero, hay una verdad elemental que es la aceptación en principio de todas las formas de lucha. Y el MRO en sus 63 años ha participado en todas las formas de lucha de la clase que la clase ha asumido. Incluida la electoral, incluida la lucha sindical, la lucha social, la lucha armada. Todas las formas de lucha de la clase son válidas. Incluso, como decíamos, la forma electoral. Lo que hay que cuestionarse es en cada momento, esta forma de lucha, esta medida concreta de lucha, ¿abona al desarrollo de la conciencia y la organización de la clase? Bueno, en este momento embarcar lo poco que hay de clasistas, lo poco que hay de izquierda sobreviviendo en este avance que ha tenido el reformismo en todo el movimiento obrero, embarcarla en ese proceso, ¿implica un proceso de avance? ¿Implica un proceso de avance en la conciencia o en la capacidad organizativa de la clase? Claramente no. Para nosotros, claramente no. Es más, niega la experiencia que ha tenido la clase. Desde el año 80, desde la salida de la democracia, sistemáticamente el Frente Amplio ha utilizado el recurso del plebiscito para acumular electoralmente. Lo hizo en el 89 con la ley de caducidad. Ahora viven alabando, hasta las murgas lo alaban a Wilson Ferreira Aldunate, redactor de la ley de caducidad. En el 89 ese plebiscito. Después en el 92 la ley de empresas públicas. Podemos seguir nombrando la ley del agua, el plebiscito del agua en el 2004. Hubo plebiscitos que triunfaron, plebiscitos que perdieron. Los plebiscitos que triunfaron, las empresas públicas, tenemos compañeros de AUTE acá, la mitad de los empleados de UTE son privados, son tercerizados. Antel se planteaba, bueno, era el gran caballito de batalla, Antel, ¿no? Tenemos Movistar, tenemos Claro, usando la infraestructura de Antel para lucrar con su negocio. Ahora los cables venden internet. El sistema político encuentra las maneras de ir satisfaciendo las necesidades del capital, aun cuando formalmente tengan que retroceder y buscarle la vuelta. ¿Realmente alguien piensa que los bancos, dueños de la SAFAP, van a dejar de lucrar con el sistema jubilatorio, aunque se elimine la forma concreta de la SAFAP? No. El gobierno de turno, ya sea de Orsi, ya sea de Cose, ya sea de Raffo, ya sea de Delgado, va a encontrar la manera de buscarle la vuelta para que lo sigan lucrando, aun cuando pierdan el plebiscito. Que no va a pasar al principio, porque hay todo un espectro, un consenso político mayoritario de que eso no ocurre. Si pasara, le van a encontrar la vuelta. Como lo encontró Tabaré Vázquez en el 2004 con la reforma constitucional del agua. Es decir, no hay el análisis de un proceso histórico que se viene dando. Cuando en el 2020 el gobierno plantea la LUC en el medio de la pandemia y se comienzan a realizar movilizaciones acá enfrente al Palacio,
para, en el medio de la pandemia, salir a la calle y movilizar contra la LUC, la salida que se encuentra es llevar a referéndum 1/3 de la ley. Lo cual llevó justamente a un proceso que describía el compañero de fortalecimiento de la burocracia sindical, debilitamiento del clasismo, debilitamiento de las tendencias de lucha. Un año después estamos en lo mismo. No hay un proceso de cuestionamiento de la experiencia artística. Entonces no es cuestión de decir de por principio tal forma de lucha no sirve. No, todas las formas de lucha que encuentra la clase obrera son válidas, mientras el objetivo sea avanzar hacia la destrucción de la burguesía, hacia la toma de poder. Si partimos de ahí, bueno, le podemos errar 1 o 2 veces, pero la mayoría de las veces le vamos a acertar. Estamos en este proceso entonces, donde, como se describía, la clase obrera está en un profundo retroceso, un retroceso de carácter histórico a nivel mundial, lo cual lo único que quiere decir es que hay que trabajar para revertir esa tendencia, porque la clase obrera en correlación de fuerzas, en desventaja con la burguesía, ha sido la característica de la mayoría del tiempo que existimos como clase obrera, que es el mismo tiempo que existe la burguesía. Solo por pequeños periodos de tiempo se ha logrado emparejar la cosa y hemos sido derrotados circunstancialmente. Bueno, lo único que nos plantea esto es que hay que construir de vuelta, hay que seguir construyendo, aprender de los errores, acumular la experiencia histórica. En ese sentido, en particular, en nuestro país, nuestro planteo hacia cómo arrancar, qué tenemos que hacer en este momento, hoy 2024, de vistas a eso tan grande, esa tarea tan gigantesca que tenemos. Y bueno, creemos que hay que construir una alternativa clasista para el movimiento obrero. Este sindicalismo no es una vía para que la clase obrera pueda avanzar, fortalecerse. Primero que nada, dar una buena defensa contra el capital, porque vamos a ser claros, estamos perdiendo no 6-0, estamos perdiendo 7-0, 8-0, 20.000-0 cada vez que nos enfrentamos al capital. Todas las luchas que se han dado en los últimos años han sido retrocediendo. Compañeros que son despedidos y ponen una carpa en la boca de la fábrica que sabemos que va a durar unos meses y luego va a terminar con el despido de los compañeros. Rebajas salariales que en el mejor de los casos han sido enfrentadas con luchas simbólicas. Pérdida de derechos de trabajadores estatales, retrocesos en las reformas educativas, privatización del sistema de salud. Hemos retrocedido y no tenemos de este sindicalismo una capacidad de defensa, ninguna. Bueno, hasta para eso necesitamos un nuevo sindicalismo. Los compañeros lo planteaban, no hay que buscar inventar nada nuevo. La democracia obrera, la independencia de clase, no poner el sindicato y la organización al servicio del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista, ni del MRO, ni de cualquier partido político. Las organizaciones de la clase tienen que ser organizaciones de la clase, tienen que funcionar con la independencia respecto a todos los partidos políticos, con el objetivo, en primer lugar, de defenderse del capital. Acá en Uruguay, el Instituto Cuesta Duarte, el PCNT, plantea informes preciosos, muy lindos, muy fundamentados, que dicen que la mayor parte de la clase obrera gana menos de 25.000 pesos. No hicimos ni una medida de lucha para eso, enfrentando eso. El año pasado, la Universidad Católica del Uruguay presenta sistemáticamente informes de conflictividad laboral. Y los agrupan en 2 sectores. La conflictividad general, que implica paros generales, paros por rama, de actividad, etc. Y la sectorial. El año pasado fue récord, desde el 2002, en conflictividad general. Conflictividad sindical general. Hubo 5 paros generales, de los cuales 3 fueron parciales. Uno diría, bueno, esto revela que hay la burocracia que está enfrentando al gobierno. Bueno, en un país donde el 20% de la clase trabajadora trabaja en negro, donde la gran mayoría de los trabajadores cobra salarios menores a 50.000 pesos, que no alcanzan para vivir, independientemente de una familia, con 3-4 personas, donde casi 1/3 de la clase, más de 1/3 de la clase trabajadora gana menos de 25.000 pesos. En uno solo de esos 5 paros generales se mencionaba la palabra salario en tercer término y era un paro parcial. El resto de los paros fueron paros de propaganda política del Frente Amplio en su campaña electoral que ya la había lanzado el año pasado contra el gobierno. Y para complementar el panorama, si bien la conflictividad general era un récord alto, la conflictividad específica era llamativamente baja, decían los estudios burgueses de la Universidad Católica de Uruguay. ¿Por qué eran llamativamente bajos? Porque el año pasado fue la última rendición de cuentas con posibilidad de aumento de gasto del periodo,
Y los trabajadores estatales ya habían firmado acuerdos con este gobierno con cláusulas de paz. Esto que se están quejando, que hicieron el paro ayer, que es de vuelta una medida que lanza la burocracia en el proceso de acumulación electoral, ya lo firmaron hace más de un año, junto con aceptar la pérdida salarial que tuvimos durante el tema de la pandemia. Otro sector que generaría una posibilidad de movilización era la 10ª ronda de Consejo de Salario que mencionaba Fernando. Bueno, la mayoría de los sectores saldaron por acuerdo, excepto el ZUNCA, que logró obviamente, en un proceso de gran acumulación de la burguesía que se dedica a la construcción, logró mejoras, pero no tanto en el aspecto salarial, sino en aspectos complementarios. El resto no se movilizó. Es decir, lo más elemental para la clase trabajadora en la lucha contra el capital, que es la disputa por la plusvalía, expresada en la forma concreta de la lucha por el salario, está ausente. ¿Y cuánto hace que la clase trabajadora no se plantea luchemos por salario? No está. Ustedes ven cualquier consigna del 1 de mayo, cualquier planteo sindical, etcétera, etcétera. La lucha por el salario está borrada. Obviamente, porque ni el actual gobierno, ni el Frente Amplio, al cual la burocracia sindical responde, tiene interés en aumentar los salarios de la clase trabajadora. Nuestro rol en ese contexto internacional de dominio de los monopolios no es solo exportar soja, exportar la porquería de la pasta de celulosa, exportar ganado, sino también exportar mano de obra barata. Uno de los sectores que más desarrollo tiene en el empleo del Uruguay, que es un sector nuevo para nuestro país, que es el sector de los servicios hacia el exterior, trabajadores de call centers, trabajadores que trabajan haciendo servicios informáticos a precios irrisorios para lo que es el mercado mundial, en regímenes de zona franca, es decir, sin regirse por la legislación uruguaya, donde, por ejemplo, los feriados no los disfrutan, para empezar. Eso es aspectos que la clase obrera de nuestro país está viendo ahora. Y no hay ningún planteo de esto. No lo van a encontrar ni en la campaña electoral ni ningún planteo del movimiento obrero. Por eso necesitamos una alternativa urgente para la clase trabajadora. Una alternativa que plantee el clasismo, que los principios básicos del clasismo, la solidaridad de los que luchan, la independencia de clase, la democracia obrera. No es ningún invento, la clase obrera descubrió eso con su lucha hace cientos de años. Bueno, hay que retomarlo porque no los tenemos en este momento. No está expresado en este momento en nuestro país eso. La unidad para luchar está oculta detrás de la unidad para transar de la burocracia. Por supuesto que la unidad para enfrentar a la burguesía es un principio histórico de la clase obrera, pero no la tenemos. Hoy en día la clase obrera uruguaya no tiene ninguna unidad. Cualquier trabajador de nuestro país que salga a luchar está solo. Bueno, hay que reconstruir los lazos de solidaridad, de unidad. Y para todo eso se necesita organización, conciencia. Necesitamos una alternativa clasista en el movimiento obrero. Y la izquierda, que como decíamos, está desesperada detrás de no perder la simpatía de los votantes frente amplistas, confusa, ocultando con vergüenza su programa histórico. Y bueno, necesitamos reencontrarnos para la función que podemos cumplir, que es intentar expresar, darle forma concreta a las necesidades de la clase. El salario, la política tributaria, imponer, por ejemplo, ante la reforma del gobierno, plantear una reforma jubilatoria que se financie con impuestos al capital. Aumento general de salarios, no se puede vivir con sueldos de 25.000 pesos. Salud pública y estatal para todo el mundo. Los trabajadores no podemos pagar los tickets de las mutualistas. Cada vez se van más al carajo con los tickets de las mutualistas. Cuestiones elementales que vive la clase obrera y que en una situación de campaña electoral, donde la única justificación que tendría la izquierda para participar, que es la intención revolucionaria, para participar ahí, es impulsar el programa, ocultamos el programa para ganar un voto. Entonces, justamente lo que tenemos que recuperar es la unidad para luchar en torno a un programa. Después cada uno verá los métodos que impulsa. Si estamos de acuerdo en un programa que, en primer lugar, refleje las necesidades reales de nuestra clase. Por supuesto, no podemos plantearle a la clase obrera, ni plantearnos como clase obrera, que nuestra lucha termina con el salario. Nuestra lucha termina solamente el día que terminamos con el régimen de salario. Y eso no ha cambiado. En 63 años de existencia del MRO, que es una partecita en la historia de la clase obrera de nuestro país, y ni hablar de la clase obrera del mundo, la necesidad de que el problema central que tenemos que enfrentar todos sigue siendo cómo derrotamos a la burguesía. Es decir, cómo luchamos por la revolución, cómo luchamos por el socialismo,
Y bueno, llevamos 63 años, como decía, usando todas las formas de lucha que usa la clase. Y bueno, y seguiremos todos los que haga falta. Hasta que gane. Bueno, ahora como decía Fernando, para los compañeros que quieran